Muy buenos días a todos y feliz jueves. Este día tenemos otro webinar académico y el día de hoy, de hecho, este webinar es una reprogramación del webinar que vimos el jueves pasado. Y este es procedimientos y herramientas para ensayos de descargas de batería. Les saluda Karen Becerril. Soy la especialista de marketing para el área de Latinoamérica de Meger CSA. Y bueno, antes de comenzar, quiero mostrarles su panel de control, en donde nos pueden ir enviando sus preguntas y sus consultas. Ya muchos nos están contestando buenos días y todo. Entonces, sí, todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y también saludos a todos los países que nos están acompañando hoy. Recuerden que esta sesión está siendo grabada, entonces la vamos a estar compartiendo en los próximos días. Y también los invitamos a que vean la agenda completa de los webinars. La página es csa.meger.com/webinars. Y también van a estar recibiendo su certificado de asistencia en los próximos días. Bueno, con esto le doy la bienvenida a nuestro panelista del día de hoy. Él es Roberto Sartori, es nuestro gerente regional para el área de Meger Mercosur y el responsable del segmento de energía eléctrica general y de baja tensión. Muy buenos días, Roberto. Adelante. Buenos días, Karen. Buenos días a la audiencia que nos escucha en vivo y también a la gente que puede ver esta grabación en estos próximos días. Nuevamente, bienvenidos. Sé que hay mucha gente que estuvo viendo el webinar de la semana pasada y por un problema técnico no pudo terminar de verlo, así que es un gusto los que están de vuelta. Y sé que tenemos mucha gente interesada porque es un tema súper interesante, súper apasionante, que es la prueba de los bancos de baterías. Es un tema de interés general. En este caso, la palabra, la voz cantante, la va a tener un especialista. Tenemos el honor, en este caso, de contar con el ingeniero Volney Naranjo, que nos va a dirigir esta presentación. Bueno, ¿qué podemos decir de Volney? En pocas palabras, bueno, es un amigo que viene de Colombia, ahora está en Estados Unidos, nos está asistiendo desde su home office en Estados Unidos. Él nació en Cali, Colombia, donde recibió el título de ingeniero electricista en la Universidad del Valle. Hasta el 2011 se desempeñó como ingeniero de campo, gerente de proyectos en actividades de diseño y prueba de puesta en servicios de sistemas de potencia. Y afortunadamente, a partir del 2011, se vinculó firmemente con Meger, así que tenemos el placer de tenerlo con nosotros, siempre asesorando a todo, si bien su mercado está en NAFTA, en Estados Unidos, siempre asesorando y visitando a la gente en Sudamérica, así que, bueno, se ha especializado en lo que es las pruebas en subestaciones, ¿no? En transformadores, equipos de potencia y también en lo que es sistemas de baterías y calidad de energía. Es un activo participante en la IEEE y ha realizado publicaciones y sigue participando en muchas revistas especializadas. Así que bueno, no vamos a ahondar mucho más tiempo. Creo que Volney y la gente está ansiosa por escuchar tu palabra, por la presentación. Así que sin más preámbulos, queda la gente a tu disposición. Adelante. Muchas gracias Roberto y Karen por la introducción y por todos los preparativos para este seminario, y muy buen día y con una muy grata bienvenida para toda la audiencia de todo nuestro continente latinoamericano. Y pues bueno, estamos con esta agenda hoy para el tema de la prueba de descarga de baterías y sus herramientas, las herramientas que podemos utilizar para esta prueba. Vamos a cubrir unos conceptos básicos. Vamos a mencionar las normas que hay disponibles para este tipo de prueba y nos vamos a enfocar principalmente en las recomendaciones de la IEEE, pasando luego a tomar o a discutir los aspectos prácticos de la prueba. Es una prueba que en realidad en su concepto es muy sencilla, pero en su ejecución tiene ciertas complejidades. Luego vamos a pasar a revisar los resultados y los reportes, o lo que debemos ver en un reporte, y finalmente pues Roberto les va a hablar de las herramientas de prueba que están disponibles para este tipo de actividad.
Entonces, entrando a los conceptos básicos y definiendo y estableciendo primero una introducción, pues el por qué realizar o por qué hablar de este tema. Bueno, las baterías son un componente muy crítico dentro de una subestación o dentro de un sistema eléctrico cuando estas están ahí para hacer un soporte de respaldo en caso de que haya una falla de energía. Se puede decir casi que si la batería no funciona, no va a funcionar nada en la subestación en el momento en que tengamos un apagón. Y por esto es el componente quizá más importante y más crítico de la instalación. Estas baterías son una unidad de almacenamiento de energía que tienen una expectativa de vida muy definida. Es una expectativa de vida que nos la da el fabricante al momento de especificar la batería o al momento de adquirirla. Y puede ser de 5, de 10, 15 o 20 años, dependiendo del tipo de batería, del material de la batería y de los requerimientos que se hayan hecho al momento de su especificación. Lo más importante o lo más crítico a tener en cuenta en este aspecto de la expectativa de vida es que pues esto no es fijo, esto es digamos que una especificación, pero se va a ver afectada por las condiciones de operación y las condiciones de mantenimiento. Si operamos la batería bajo ciertas condiciones que van en contra de las recomendaciones del fabricante, o si no seguimos los protocolos de mantenimiento definidos o establecidos o recomendados, pues la expectativa de vida no va a llegar a ser ese 100% o esos 20 años que estamos esperando. Y como vemos aquí en la gráfica, pues hay una curva, ella va a tener un comportamiento lineal durante la mayor parte de su vida, pero hay un momento en que empieza a deteriorarse por efecto del envejecimiento. Y hay un momento en el que vamos a tener lo que se llama un codo de la curva. Y ese codo es donde ya la capacidad va a empezar a caer muy rápidamente y hay un momento en que ya no vamos a tener capacidad de almacenamiento en esa batería. Entonces, de eso se trata, de revisar cuáles son los métodos de mantenimiento para poder determinar esa expectativa de vida y tratar de mejorar esa expectativa de vida. Y hay varios métodos. Está la corriente de flotación, que es un tema, una prueba de pronto muy básica y que no nos da mucha información. Ya tenemos luego la prueba de valor óhmico y la prueba de descarga, que es la que nos reúne hoy aquí. Esta prueba de descarga es el único método probado para determinar o para medir cuál es la capacidad de la batería y es otra forma de ver cuál es el estado real de la condición de salud de la batería o determinar su vida remanente, cuánto nos queda de vida en la batería. Esta es una prueba que requiere de tiempos y recursos. Ya lo vamos a ver, es un concepto muy sencillo, pero requiere recursos, requiere tiempo, requiere preparación y si las cosas salen mal, pues la prueba hay que repetirla y no es tan sencillo como en otras tipos de pruebas eléctricas que se pueden realizar inmediatamente. Esta no se puede hacer. En esta presentación nos vamos a concentrar únicamente en lo que se refiere a baterías de plomo ácido ventiladas o las llamadas VLA en inglés, Vented Lead Acid, porque son ventiladas, son baterías que tienen acceso a libre circulación de aire. Están las de plomo ácido reguladas por válvula, VRLAs, y también están cubiertas por los estándares que estamos hablando aquí, las de níquel cadmio. Y todo está centrado principalmente en los procedimientos de la IEEE. Como definiciones básicas está el tema de la capacidad, o sea, es una palabra que estamos mencionando desde el principio de la presentación y es importante tener claridad en este aspecto. Hay unas variaciones en cuanto a la definición de capacidad que es importante tener en cuenta para esta presentación. Entonces, la capacidad es la cantidad de electricidad o la energía que puede suministrar una batería es también básicamente la capacidad, obviamente, que podemos almacenar. Esto esta capacidad está expresada en amperios hora y va a depender siempre de la cantidad del material activo. O sea, cuando se define la batería, se
se establece qué tanto material activo se necesita para lograr esa capacidad de almacenamiento. Y con el transcurso de la vida de la batería, ese material activo se va deteriorando, se va consumiendo o se va disolviendo en algunos casos dentro de la batería y finalmente pues va perdiendo capacidad, así como lo va mostrando la gráfica que tenemos aquí. El mantenimiento, las actividades de mantenimiento y la operación que tengamos sobre la batería pues van a afectar esta capacidad, van a ayudar a que esa capacidad o se mantenga o se deteriore mucho más rápidamente. Hay un término en inglés que es nominal capacity, se puede traducir directamente como capacidad nominal y es básicamente la magnitud que nos da el fabricante para identificar la batería. Es una forma de referirse rápidamente a la capacidad que nos puede dar o que puede almacenar esa batería para hablar de ella en términos de datos de placa. Esto es importante tener en cuenta que esta no es la única capacidad que la batería nos puede entregar y que se puede evaluar de diferentes formas. Hay otro tipo de capacidad que lo vamos a ver a continuación, se llama capacidad operativa. Pero antes de pasar a eso, hay que tener en cuenta que esta capacidad nominal está típicamente referenciada a 8 o 10 horas, o puede haber otros casos en particulares que sean a 5 horas también. Ese valor de capacidad nominal siempre lo vamos a ver en la placa de la batería, en la información de placa de la batería. Aquí vemos 365 amperios hora, aquí vemos 1960 amperios hora. Y en este caso, bueno, en ambos casos vemos que está referenciado a una temperatura, eso es muy importante para lo que vamos a seguir hablando. Y en este otro caso vemos que hay una batería, es una batería que está especificada a 110 amperios hora. Aquí nos dice inclusive el tiempo de referencia, a cuál está referenciado esa capacidad, y nos da unos voltajes de flotación y unos voltajes de igualación. Veamos entonces el otro término con el que se puede manejar o se puede identificar una batería. El término en inglés es fácil diferenciarlo, rated capacity, pero cuando queremos hacer una traducción, siempre nos aparece que es también capacidad nominal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de rated capacity, yo lo he traducido aquí como capacidad operativa, es la cantidad de electricidad declarada por el fabricante que una batería puede entregar bajo condiciones específicas. O sea, ya es referenciado a otro duración, ya no las 8 horas, y nos lo está especificando a una tensión final. Típicamente, esa tensión final en las baterías de plomo ácido va a ser de 1.75, pero puede haber otros valores de referencia ahí. Y el otro condición es la temperatura de operación, que se está considerando que siempre va a estar operando a una temperatura fija y esa capacidad que nos da el fabricante va a estar en relación con esa temperatura. En este caso, por ejemplo, aquí vemos una batería cuya capacidad nominal es de 200 amperios hora y cuando vemos la tabla, una duración de 8 horas, pues vemos que son 25 amperios constantes. Si hacemos la multiplicación de esto, pues tenemos los 200 amperios hora. Sin embargo, vemos que a 4 horas, como lo tengo aquí en el ejemplo, es una capacidad de 168 amperios hora. O sea, no, primero que todo, no es una relación lineal y segundo, es una referencia a un tiempo diferente. ¿Esto qué nos quiere decir? Que estas tablas están indicándonos las características de operación de la batería ante diferentes periodos de tiempo. Algo que quiero dejar establecido desde el principio es que estas tablas no son para conveniencia de la ejecución de la prueba. La idea es que estas tablas se utilicen para seleccionar el tiempo de la prueba de acuerdo al ciclo de operación de la batería. Y ya lo vamos a ver más adelante. Otro término bastante común es el estado de carga. Esta es la cantidad de energía que puede almacenar la batería o que tiene almacenada, perdón, es la cantidad de energía que tiene almacenada la batería en un momento dado y está determinado por la corriente de carga o el voltaje de flotación. A veces es la forma de determinar si la batería está totalmente cargada o no.
o por esa corriente de flotación y la densidad específica, dependiendo del material de la batería. En este caso, es lo que hay en almacenado y es lo que a veces vemos en los, o sea, a veces no, lo que vemos en los celulares, ese indicador del contenido de carga. Pero no es una relación directa ni es una indicación de la cantidad de capacidad que tiene en ese momento la batería. Y de eso es lo que se trata, de medir la capacidad, de lo que vamos a hablar ahora. Y lo que sí es muy importante es que la batería debe estar plenamente cargada para hacer una prueba de capacidad adecuada. Aquí vemos unos diagramas que nos dan un resumen de lo que acabo de mostrar en el tema de capacidad y el tema de estado de carga. Es muy importante diferenciarlo y hago énfasis en esto porque me encuentro muchas veces cuando vamos a explicar el tema de la prueba de descarga que a veces no se tiene claridad en ese aspecto. Ahora, ¿qué normas hay para el mantenimiento de baterías? Aquí tenemos como principal norma y la que básicamente en la que gira alrededor de la cual gira casi todo el tema de mantenimiento de baterías en subestación, es la 450. Esta es específicamente para baterías de plomo ácido ventiladas, pero todos los procedimientos de mantenimiento para las otras baterías que se utilizan en las subestaciones, las selladas o las de níquel cadmio, casi que tienen la misma cantidad o los mismos requerimientos que tiene esta, obviamente con variaciones que atañen a cada una de las otras baterías. La 1106 es para las ventiladas de níquel cadmio. La 1188 es para las de selladas o para las de válvula de plomo ácido. Y tenemos la 1184, que es la guía para hacer las pruebas en UPS. Las UPS tienen asociado un banco de baterías, pero pues también tiene la parte del inversor y ese inversor es importante hacer la prueba correctamente y esta batería no, esta norma nos indica cómo hacer eso. En el mundo de la ISE, también tenemos normas que nos cubren el tema de las baterías. Son muy similares y van de la mano las dos normas y las IEEE son de pronto mucho más nutridas en cuanto a información de mantenimiento. Las de la ISE son un poco más parcas y menos detalladas en las cosas. Por eso es que nos concentramos en los procedimientos de la norma IEEE para hacer esta presentación. ¿Qué cosas contiene o de qué se compone el documento de las normas de la IEEE? Tienen una sección de mantenimiento, tienen una sección de seguridad y también nos definen los tipos de pruebas de descarga. Es muy importante los cronogramas, cada cuánto hacer los programas de mantenimiento. Cuando se hacen las pruebas de descarga, los métodos de cálculo para la capacidad, hay dos métodos que los vamos a ver, los criterios de reemplazo y finalmente también tiene reciclaje y disposición final, también tiene una información sobre la contención de derrames y tiene unos anexos bastante importantes como por ejemplo el de la prueba óhmica. Los que están resaltados aquí en amarillo son los que estamos enfocándonos en esta presentación y les recuerdo que son los mismos, esta es la misma estructura que está para los otros documentos. En este caso estoy hablando de la 450, pero las otras normas que mencioné también tienen ese mismo distribución. Entonces, aquí los tipos de prueba es lo más importante para el momento de definir una prueba de descarga. ¿Qué tipo de prueba vamos a hacer? Y hay 4 tipos de pruebas diferentes. El primero de ellos es la prueba de aceptación. Esta es una prueba que se realiza en fábrica o tras la instalación en el sitio y la idea es que se haga en los primeros 6 meses o máximo un año de la instalación de la batería. ¿Por qué en este periodo? Especialmente para las baterías de ácido plomo ventiladas, la idea es que esa prueba se haga en ese periodo inicial de vida de la batería para medir cuánto es la capacidad inicial de la batería y para ver si corresponde con lo que el fabricante, con lo que se pidió y con lo que el fabricante está entregando. Esta es una prueba que se hace con corriente de descarga constante y con una potencia o con una duración específica. Luego,
El propósito nuevamente de esta prueba es medir el porcentaje de capacidad, y lo que se espera es que, como la capacidad está en periodo de formación en las baterías de ácido plomo especialmente, que esta capacidad seguramente no llegue al 100% inicialmente, pero se acepta que sea del 90% o superior a ese valor de la capacidad nominal que está indicada en la placa. Se espera que esta capacidad aumente, porque la capacidad se va a seguir desarrollando una vez el proceso químico se termine de desarrollar dentro de la batería. El cálculo el cálculo de la capacidad se debe hacer por uno de los métodos que está recomendado en la norma, que se llama el método ajustado por tiempo, que lo vamos a ver más adelante. Y esta va a ser la prueba que nos va a servir como referencia para un análisis de tendencia y para un registro de cómo se está deteriorando la batería, y poder determinar esa curva lineal o inicial constante que veíamos al principio, y poder detectar el momento en que la batería se empieza a deteriorar. Luego tenemos como segundo tipo de prueba, o la segunda prueba disponible, está la prueba de rendimiento. Esta es la que se realiza ya en el transcurso de la vida normal de la batería, en todo el desarrollo de la vida de la batería, para poder medir el porcentaje de capacidad de la batería y poder hacer comparación con esa prueba de aceptación. Esta es también una prueba que se hace a corriente o potencia constante, dependiendo del servicio que esté prestando la batería. Típicamente las de corriente constante son las que están en subestaciones, y las de potencia constante son las de las baterías que están conectadas a una UPS. En cuanto a la duración de la prueba, es aquí donde empezamos a hacer referencia o a usar esas tablas que estaba mostrando, esa tabla que estaba mostrando en un principio, como ejemplo de un fabricante. La idea es que la duración de la prueba se haga lo más cercana al ciclo de operación de la batería. Es decir, si la batería fue instalada en una subestación para suministrar soporte o respaldo a esa subestación durante 4 horas, la idea es que se haga la prueba de acuerdo a ese tiempo. Si la batería fue instalada para un periodo de 12 horas que dé soporte a la subestación durante 12 horas, la idea es hacer la prueba lo más cercano a ese tiempo, si es que no está exactamente en la tabla esa duración. Entonces, si tenemos una duración en la tabla de 10 y otra opción de 14 horas, pues bueno, ahí nos toca seleccionar lo que de pronto sea más conveniente. Pero el propósito no es hacer la prueba por conveniencia respecto a la disponibilidad de la subestación o a la disponibilidad de la subestación. El otro tema o el otro aspecto que hay que tener en cuenta aquí es la periodicidad. ¿Cada cuánto se debe hacer la prueba? Cada 25% de la vida útil es la recomendación de la norma, es decir, cada cuarto de la vida. Si estamos hablando de una batería de 20 años, estaríamos haciendo la prueba cada 5 años, y vamos a hablar un poco más en detalle sobre este cronograma, porque hay unas cuestiones a tener en cuenta al principio y al final de la vida útil de la batería. Esta es una de las razones por las que a veces se tiene la idea de que esta puede ser una prueba destructiva. Las baterías tienen una cantidad de ciclos definidos, así como nos dice el fabricante que puede llegar hasta 20 años, pues no significa que va a operar y que puede descargarse infinidad de veces dentro de ese periodo de vida, ¿no? Ellas tienen marcados una cantidad de ciclos, y puede ser 20 años, 1000 ciclos, o 20 años, 3000 ciclos. Una operación o una descarga de la batería es un ciclo. Una descarga y una descarga sería utilizar uno de esos ciclos. Y si comparamos la cantidad de ciclos que tiene una batería respecto a la cantidad de veces que las vamos a probar, pues no representa algo que le esté realmente quitando vida a la batería. Entonces,
por este lado no es algo que sea destructivo, es algo, yo lo clasifico a veces como un mito, que una prueba de descarga sea una prueba destructiva. Hay dos formas de ver la prueba, hay dos formas de considerar la prueba. Uno es para hacer un análisis de tendencia y en este caso pues estamos comparando contra resultados anteriores y en este caso debemos acondicionar las baterías. ¿Qué significa esto? Hacer una preparación. Realmente el término acondicionar yo lo manejaría mejor como una preparación de la batería antes de hacer la prueba y ya vamos a hablar de eso más adelante. Y la otra forma de ver la prueba es para que nos dé un reflejo de las condiciones de mantenimiento. Es decir, si nosotros tenemos un programa de mantenimiento sobre las baterías y queremos saber si ese mantenimiento, ese programa de mantenimiento está siendo efectivo, pues entonces se hace la misma prueba con la observación de no realizar la preparación en la batería. Ya vamos a ver de qué se trata esa preparación. El tercer tipo de prueba es la prueba de servicio. Esta es una prueba en la que se hace la prueba para determinar la habilidad de la batería para cumplir con una aplicación específica. Aquí en la traducción nos quedó capacidad, pero en realidad es mejor utilizar el término de habilidad para cumplir una aplicación específica. Es decir, queremos ver si la batería puede cumplir con el ciclo de trabajo. Queremos ver si esas 4 horas para las cuales se instaló la batería, la batería en realidad ser capaz de dar ese servicio. Y en este caso no hacemos preparación de la batería, no se hace corrección por temperatura, no se hace nada, simplemente se podría pensar o se puede ver esta prueba como una prueba en la que se apaga el cargador y se deja la carga conectada para ver hasta dónde llega. En realidad, pues no es así. La idea es que se haga con un equipo controlado y que se pueda utilizar la corriente de descarga lo más cercana al ciclo de servicio, y en este caso pues la idea es utilizar, y de pronto esta es una de las complejidades de la prueba, que la prueba se debe realizar con el perfil de carga que fue diseñada la batería. Aquí vemos una ilustración de esto, es sacado de la norma IEEE 485, que es la que especifica el cálculo y que nos da la guía para la especificación de una batería y para la instalación de la batería de ácido plomo. Y aquí nos dan un ejemplo de un ciclo de carga, es decir, en el primer minuto de la batería, en este caso en el ejemplo va a tener hasta 320 amperios en el primer minuto de operación de la batería. Luego en los 29 minutos siguientes va a tener una corriente de casi 100 amperios. Luego durante otra media hora va a incrementarse la corriente hasta 280 y así sucesivamente. O sea, tiene un perfil de carga que va a estar variando en el tiempo de acuerdo a lo que se supone que va a operar dentro de la subestación en el momento de tener el respaldo de una batería y estar en una situación de apagón. La idea es que el equipo de descarga que se utilice se programe con este perfil de carga y el objetivo es que la prueba, como en este caso nos está mostrando el ejemplo, llegue hasta el tiempo que está supuesto a durar todo ese soporte de la batería, en este caso 180 minutos. La complejidad de esta prueba radica en conseguir esa información y simular lo más cercano posible a las condiciones reales ese ciclo de carga. Si la prueba nos falla, entonces, ¿qué significa que una prueba falle o que la prueba no pase? Significa que la batería no llegó al tiempo esperado, a los 180 minutos. Y en este caso, pues debemos, primero que todo, revisar las condiciones de mantenimiento. Si se está haciendo mantenimiento, esto es una indicación de pronto de que el mantenimiento no está siendo efectivo. A veces con simplemente ecualizar la batería nos puede mejorar las condiciones del desempeño de la batería. Y también hay que considerar si la subestación ha tenido alguna modificación y ha habido algún incremento en la carga. Para esto entonces pues es importante involucrar ya a los ingenieros de diseño de la instalación para determinar si de pronto hay que
rediseñar la capacidad o el tamaño de la batería para poder suministrar el servicio que se requiere. Es importante tener en cuenta que en este tipo de prueba, en la prueba de servicio, no se mide el porcentaje de capacidad. En este caso, la batería puede estar al 150% o puede estar al 85%. Eso no nos interesa, lo que nos interesa es que cumpla con el tiempo. Y la periodicidad para la prueba es a discreción del propietario de la batería. Se hace como, yo le llamo una prueba de auditoría, es para ver cómo está la batería y saber qué acciones tomar, y es una prueba bastante importante en el periodo de vida de la batería. Hay una cuarta prueba que es una combinación de las dos anteriores, de la prueba de desempeño y de la prueba de servicio. En este caso se combinan los dos conceptos. Se hace la prueba inicialmente con el ciclo de trabajo y finalmente se deja correr la prueba hasta el tiempo de finalización esperado para la capacidad operativa, y en este caso vamos entonces a verificar el ciclo de trabajo y vamos a medir la capacidad de la batería. Es una prueba en la que las condiciones iniciales son iguales a las de servicio, es decir, no hacemos ninguna preparación. Tiene 3 variantes, esas variantes están explicadas en uno de los anexos que tiene el documento. Y pues en algunas podemos tener alguna complejidad. En una de esas variantes tenemos complejidad porque necesitamos el factor de envejecimiento de la batería. A veces se utiliza como factor de envejecimiento al final de la vida útil de la batería el 25%, pero es importante saber en realidad qué se consideró en el momento de diseñar la batería. Entonces, conseguir esa información a veces puede no ser tan fácil, y no es un tipo de prueba muy común para las baterías. En cuanto al cronograma de pruebas, hablábamos de que es cada 25% de la vida útil de la batería. Aquí vemos como una línea de tiempo en la que nos muestra la prueba de aceptación en el momento de la fabricación, si se hace la prueba en fábrica o cuando se hace en sitio, y pues vemos que no es exactamente al 0% o al inicio de la vida como tal, sino que puede ser inclusive un poco más adelante, como lo mencionaba anteriormente. Y la idea es que de las pruebas de desempeño se empiecen a hacer a los 2 años. A los 2 años se haría la primera prueba de desempeño para comparar con la prueba de aceptación, y de ahí en adelante sí se hace cada cuarto de la vida, cada 5 años. Eso nos daría, por ejemplo, pensando en una batería de 20 años, nos daría que la primera prueba se hace a los 2 años, la siguiente se hace a los 7 años, que serían 5 años más, luego a los 12 años, y luego estaríamos hablando de que la prueba se hace a los 17 años. Ahí a los 17 años estaríamos hablando de que ya hemos cumplido con el 85% de la vida útil de la batería. Y de ahí en adelante, la recomendación de la norma es hacer la prueba cada año. ¿Por qué? Porque ya estamos en ese codo de la curva de la vida útil de la batería, cuando ya se va a empezar a deteriorar con mucha más rapidez. Entonces hay que hacer un monitoreo más frecuente de la condición de la batería para poder determinar el momento exacto para el reemplazo de la batería. Si la batería al momento de llegar al 85% de su vida todavía tiene el 100% de capacidad, o sea, si la batería todavía nos está dando una capacidad constante, no hemos llegado a ese declive de la curva y no ha cambiado, o sea, si todavía tenemos el 100% de la capacidad en la batería como resultado de la prueba, la norma nos permite hacer la prueba cada 2 años, y el momento de empezar a hacerla cada año es nuevamente cuando la batería muestre una señal de deterioro que está clasificado como el 10%, una disminución del 10% respecto a la prueba anterior, o en el momento en que la prueba llegue al 85% de su capacidad.
En cuanto a los métodos de cálculo de la capacidad, tenemos que el primer método es el que se llama el de tiempo ajustado o ajuste de tiempo. En este método lo que se hace es ajustar el tiempo nominal para el cálculo. La fórmula para el cálculo de la capacidad es muy sencilla, es una relación entre el tiempo resultante de la prueba contra el tiempo esperado de la prueba. La prueba se debe correr o se debe realizar a corriente constante, como lo mencionaba anteriormente, y hay un punto de finalización de la prueba. Ese punto de finalización es ese voltaje mínimo que nos indicaba la tabla anteriormente. De pronto se me pasó resaltarlo en la tabla, pero en la tabla estaba que el voltaje de finalización de esa celda era 1.75. Y en el momento en que la batería llegue a ese voltaje final calculado, o sea, utilizando como referencia para el cálculo ese voltaje de 1.75 u otro que haya en la tabla que se haya escogido para la prueba por la cantidad de celdas, ese voltaje total, en el momento en que se llegue a ese voltaje total, es el tiempo resultante de la prueba y vamos a dividir eso por el tiempo esperado que tomamos de la tabla. Y eso va a tener una modificación o un ajuste por el factor de corrección por temperatura. Por eso se llama el método de tiempo ajustado. Este método se utiliza para la aceptación, la prueba de aceptación, para la prueba de desempeño o de rendimiento y para la prueba de rendimiento modificado. Y este método es el que se recomienda para pruebas que se hacen con una duración mayor a 1 hora. Es decir, que en realidad este es de pronto el método más común para el mundo de las subestaciones, para el área de las subestaciones, de pronto para las UPS que están supuestas a trabajar en periodos muy cortos de tiempo, se utiliza el método de el ajuste de corriente. En este caso, también es una relación, pero es ya una relación en la que se utiliza como el numerador, se utiliza la corriente de prueba y en el denominador se va a seleccionar la corriente de prueba que corresponde al tiempo que se demoró la batería en llegar a la prueba final, es decir, al tiempo de finalización, perdón. Es decir, si estábamos utilizando una prueba o estábamos utilizando una tabla en la que la prueba debía durar 4 horas y vamos a utilizar la corriente correspondiente a las 4 horas aquí, y si la prueba no llegó a las 4 horas, sino que llegó a las 3 horas, entonces vamos a buscar en esa tabla el tiempo correspondiente a la corriente correspondiente a ese tiempo y se va a realizar la relación entre esos dos valores. Y en este caso lo que estamos ajustando es la corriente por el factor de corrección por temperatura. Esta prueba, este método se recomienda para las pruebas menores a 1 hora, inferiores a 1 hora, pero también es el método que en realidad es más exacto para el cálculo de la capacidad de la batería. En este caso, también hay otra complejidad y es que se requiere a veces se requiere un factor de envejecimiento, dependiendo si contamos con ese factor de envejecimiento, pues es importante utilizarlo para la prueba, el cálculo de la capacidad. Aquí vemos las tablas por corrección por temperatura, los factores de corrección están dados en las tablas de la norma y pues es bastante sencillo utilizarlas. La idea es que los equipos de prueba que ustedes utilicen les hagan toda esa corrección y no sea sino indicar los valores programarle el equipo con los valores de corriente que se requieran. Hablábamos hace unos minutos de las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales para la prueba? Y también hablábamos de que en unas situaciones no se deben realizar estas condiciones de prueba, no se deben realizar estas preparaciones o parte de esta preparación. El primer
La primera condición o la primera aspecto que hay que tener en cuenta para la preparación es ecualizar la batería. Ecualizarla significa hacer una carga de profundidad, también entiendo que le llaman en algunos de nuestros países, y la idea es que con este procedimiento todas las celdas queden al mismo voltaje, que todas las celdas queden cargadas al 100%. Lo mencionaba al principio que es muy importante que la batería esté a full, que esté cargada totalmente para poder tener un buen desempeño dentro de la prueba o para poder almacenar la máxima cantidad de energía que se pueda dentro de la batería y poder extraer esa energía durante la prueba y así medir la totalidad de la capacidad de la batería. Entonces, ecualizando, se logra esto, se logra balancear el voltaje en todas las baterías, en cada una de las celdas, y para esto es muy importante seguir las recomendaciones del fabricante. Una de las complejidades o gran parte de la complejidad de la prueba radica en este primer paso. Después de que se haga un procedimiento de ecualización, de igualación de todos los voltajes, se debe regresar la batería a voltaje de flotación y se debe de esperar por lo menos 72 horas. ¿Esto qué significa? Que si en el transcurso de la prueba hay alguna situación que nos impide finalizar la prueba y hay que repetirla, no se puede repetir inmediatamente como se haría en cualquier otro equipo eléctrico, que se puede presionar el botón de realizar la prueba y volverla a repetir. En este caso nos toca volver a hacer una carga completa de la batería, seguramente ya no de igualación, ya no de ecualización, pero sí volver a completar la carga de la batería, que puede tardarse 3 o 2 días o dependiendo de las condiciones y del sistema, va a tener un tiempo, una duración específica, y luego hay que esperar esas 72 horas en modo de flotación para poder volver a iniciar la prueba. Entonces, es aquí donde el tiempo se vuelve crítico y cualquier error y cualquier agente externo al resultado de la batería puede llegar a ser costoso en cuanto a tiempo y recursos. Las baterías BRLA, las selladas, no es recomendable hacerles el procedimiento de ecualización de forma tan frecuente como en otras baterías. Es importante revisar las condiciones o las recomendaciones del fabricante. Luego de esto vienen otros pasos antes de realizar la prueba, que es básicamente para revisar que todo esté correctamente antes de iniciar la prueba, como el chequeo de conexiones. Hay que hacer una verificación de la resistencia de los terminales y de los puentes. Vamos a estar circulando corriente por la batería durante un tiempo determinado y queremos que la corriente no vaya a tener ningún problema en circular y que no vaya a generar puntos calientes dentro de la batería. Luego, como información de documentación y de verificación de condiciones iniciales, pues debemos medir la corriente de flotación, el voltaje de flotación en cada celda para confirmar que estén en condición de ecualización. Luego, si es una batería ventilada, pues se hace el registro de la condición del electrolito y en ese momento, perdón, aquí me adelanté, se toma la temperatura. En este caso, la idea es por lo menos hacer el registro del 10% de las celdas para poder tener una muestra representativa de la condición de temperatura del banco. No es la temperatura del cuarto ni de la sala, es del banco. Y con esa temperatura es que vamos a utilizar, esa temperatura es la que vamos a utilizar como referencia para el factor de corrección al momento de calcular la capacidad. Cuando hablamos de baterías selladas en las que no se puede medir la temperatura directamente en el electrolito, se debe medir la temperatura en el terminal negativo, que es donde se hace se da toda la reacción química y donde puede haber un incremento de temperatura si todavía hay una reacción química. Otros aspectos de las condiciones iniciales, el voltaje de flotación de la batería, ya es el voltaje general, es básicamente documentación y luego pasamos a tomar todas las precauciones necesarias para evitar fallas, para evitar cualquier disparo, digamos así, dentro de la subestación, porque ya estamos próximos a apagar el cargador, es necesario apagar el cargador para poder hacer la prueba y básicamente desconectar la batería de la carga y conectarla al equipo de prueba.
Entonces, en este caso se debe aislar de otras baterías o de cargas críticas, tomar las precauciones necesarias si hay alguna protección que pueda operar. Y si vamos a utilizar un sistema de respaldo, una batería de respaldo que nos vaya a suplir el banco que estamos, que nos vaya a reemplazar el banco que estamos probando, entonces este sería el momento de conectarlo. Finalmente ya desconectamos el cargador y estamos listos para iniciar la prueba. Es importante tener en cuenta que la batería no va a estar disponible. O sea, lo ideal, las condiciones ideales para realizar la prueba es que la batería se desconecte totalmente de la carga que tiene adjudicada o que tiene, pues, que está conectada al banco. Y si en el momento de energizar el banco y ponerlo a cargar nuevamente, luego de realizar la prueba, la batería no está sucede un evento en las primeras horas del proceso de recarga, posiblemente la batería no va a tener la energía suficiente para suministrar todo el evento, para poder respaldar todo el evento. Entonces hay que planear alrededor de eso, la indisponibilidad de la batería, cuánto tiempo va a estar fuera de servicio, y para eso es importante tener en cuenta los bancos o los bancos de respaldo de los que vamos a hablar en algún momento. La corriente de descarga, creo que ya he hablado bastante al respecto. Es importante utilizar las tablas y para la prueba de aceptación y de rendimiento, pues vamos a utilizar las tablas del fabricante. Para las pruebas de servicio vamos a utilizar el ciclo de trabajo, y si es una prueba de rendimiento modificado, vamos a utilizar estas dos piezas de información. Para el análisis comparativo, es decir, una vez se realice la prueba por primera vez y una vez se establezca una referencia, las pruebas que se hagan de ahí en adelante deben ser con la misma corriente de descarga. No se puede intercambiar la corriente de descarga de acuerdo a la conveniencia en el momento de hacer la prueba. Si no tenemos un banco suficiente para hacer una prueba con una corriente alta, entonces la hacemos a mayor duración. No, eso no se puede hacer, no va a ser el mismo resultado, y la capacidad resultante no va a ser la misma. Si ustedes hacen la multiplicación de la duración por la capacidad o la corriente, pues eso les va a dar la capacidad de la batería correspondiente a esa hora, y no van a ser las mismas para diferentes periodos de tiempo. No es una relación lineal y no se pueden comparar esos resultados. Es muy importante repetir la prueba siempre con la misma corriente. Durante la prueba, aquí es parte de las complejidades también de la prueba. Solo se permite una pausa dentro de la prueba. El hecho de que se detenga la descarga de la batería significa que el voltaje se va a recuperar un poco. Más adelante hay una diapositiva que nos muestra ese caso. En el caso de que tengamos que hacer una pausa de la prueba, esta no debe ser por más de 6 minutos. Por eso tengo esta imagen ahí, porque hay que estar muy bien preparados en caso de que haya que hacer una pausa. ¿Por qué habría que hacer una pausa? Típicamente porque hay que sacar una de las celdas del banco, porque esta celda llegó a su voltaje mínimo con mucha mayor anticipación que el resto de las celdas, y si se continúa la prueba con esa celda dentro del banco, pues básicamente se convierte en una carga adicional. Ya una batería, cuando tiene carga, va a aportar, pero cuando no tiene carga y tiene un voltaje conectado alrededor de ella, pues cuando no está cargada y tiene voltaje alrededor de ella, pues se convierte en elemento que va a demandar corriente y va a demandar carga. Entonces va a convertirse en una carga adicional para la prueba y no es conveniente. Entonces hay que retirarla de la prueba. Para esto hay que tener listos los puentes con el que se va a reemplazar la batería. Se debe desconectar, se debe poner un puente para poder mantener el circuito alrededor de la batería.
Luego, el otro requerimiento durante la prueba es que se mide el voltaje de cada celda durante toda la prueba, preferentemente durante toda la prueba. Si no se puede hacer durante toda la prueba, al menos se debe tener el registro al inicio, que se hace con el voltaje, con los preparativos de la prueba, y luego se hace el registro de los voltajes a lo que se supone que es la mitad de la duración de la prueba, y luego al finalizar la prueba. En este caso también es muy importante que durante la prueba se evite incrementar la temperatura de la sala. No se debe aumentar la temperatura que nos vaya a afectar de tal forma la temperatura de la batería y finalmente esto nos afecta la capacidad. ¿Cuándo detener la prueba? Pues lo mencionábamos anteriormente, se debe tener en cuenta el voltaje mínimo recomendado por el fabricante. En este caso estoy utilizando como ejemplo 1.75 y estoy considerando un banco de 60 celdas. Esto nos da 105 voltios, pero hay otros voltajes mínimos. Se considera que este 1.75 es más o menos el 80% de la capacidad de carga de la batería y hay casos en los que el fabricante nos presenta tablas para 1.68, 1.8, o sea, esto nos define la profundidad de la descarga. La prueba se recomienda detenerla cuando se llegue al voltaje como tal, no cuando se llegue al tiempo esperado. Es decir, si estamos haciendo una prueba que está supuesta a durar 4 horas y la prueba llega a las 4 horas, pero todavía el voltaje ni siquiera se acerca a los 105 voltios, sino que todavía está en 110 voltios, digámoslo así, como ejemplo. La idea es que no se detenga la prueba. ¿Por qué? Porque ahí no estaríamos midiendo la capacidad total. Ahí simplemente estamos verificando que tiene el 100%, pero para registros futuros, para análisis de tendencia, no vamos a tener cómo comparar cómo determinar si la batería se está deteriorando o no. Si la batería tiene, digamos que en realidad el 120% y no medimos toda esa capacidad y cuando volvamos a hacer la prueba nos vuelve a dar 100%, pero en realidad la batería se ha deteriorado del 120 al 105%, no nos vamos a dar cuenta de eso y vamos de pronto a omitir actividades de mantenimiento que le pueden extender la vida de la batería. Entonces, aquí hay un pequeño gráfico que nos ilustra esto. Si detenemos la prueba a las 8 horas, digámoslo, en este caso la gráfica está a 8 horas, no sabemos en realidad si la batería iba a durar 9 horas o si la batería iba a durar más de 10 horas. El propósito entonces es llegar hasta el voltaje final como lo indica esta línea roja, que es el límite para la detención de la prueba, que en este caso está con un voltaje diferente. ¿Cuándo se debe hacer el reemplazo de la celda? ¿Cuándo se debe la batería? ¿Cuándo se debe reemplazar el banco? Cuando la capacidad que se mida durante la prueba sea del 80%. Nos podemos, al momento de analizar la prueba y compararla con resultados anteriores, podemos decir que la batería se está degradando si la capacidad ha disminuido en un 10% respecto a la prueba anterior. Es decir, si hace 5 años la hicimos y teníamos el 100% o digamos el 105% y la batería en la prueba de 5 años después nos da el 95%, pues ahí tenemos una degradación del 10%, aunque todavía no llegamos al límite de reemplazo, una disminución del 10% de la batería de una prueba a otra en ese periodo de 5 años, pues puede ser crítico y representa una alarma para el mantenimiento de la batería. O también se considera que la batería ya está degradada y que está en proceso de degradación y de aceleración de esa degradación cuando la capacidad va por debajo del 90% de la capacidad. Este aspecto ya lo discutí, que era el aspecto del 85% de la vida útil, pero con una capacidad del 100%. No hay necesidad de hacer pruebas cada año, sino cada 2 años, hasta que la batería muestre signos de degradación.
Aquí ya estamos llegando al final de la presentación y tenemos una encuesta para ustedes para hacer una pequeña pausa en el flujo de la presentación y Karen nos va a ayudar con esa encuesta. Claro que sí. Claro que sí, muchísimas gracias, Volney. Excelente material que nos has compartido hasta el momento. Bien, vamos a lanzar entonces la encuesta y esta dice así. ¿Qué tipos de pruebas de baterías realiza o contrata? Entonces, si nos ayudan a contestar, a participar, si ustedes tienen su pantalla maximizada, lo que tienen que hacer es minimizarla para entonces poder seleccionar la respuesta. Y las respuestas son la primera opción, inspección básica, voltaje, densidad o temperatura. La segunda, inspección e impedancia interna. La tercera, prueba de capacidad y otras. O la última es ninguna. Entonces vamos a dar unos segundos más, Volney, para que todos puedan participar. Bien, Y Karen, sí, si me permitís un instante. Cuando hablamos de impedancia interna, es otra técnica que promocionamos a veces de Meger, que fabricamos los equipos. Es una prueba en la cual se realiza una prueba óhmica que ya mencionó Volney, ¿sí? Y es el equipo que hace la medición celda por celda, en el cual se puede sacar un perfil del banco de baterías sin necesidad de descargar. Esa es la prueba alternativa que se puede hacer rápidamente y tal vez mucha gente ya lo tiene. Mientras la gente hace la votación, les comento rápidamente, tenemos aproximadamente 1000 personas asistiendo a esta webinar, así que agradecemos a todos ellos y tenemos muchas preguntas que vamos a responder del webinar anterior, que bueno, debido a que se sobrepasó la capacidad, por ahí se tuvo que suspender y se está remitiendo ahora. Aprovecho, Volney, mientras la gente hace la votación, tengo una consulta que creo que no se mencionó en este webinar y no sé si se le alcance, pero hay algo que tener en cuenta cuando se hace la descarga, que es que las baterías no lleguen o no permanezcan mucho tiempo descargadas y mencionaste creo que se podrían dañar. ¿Podrías mencionar mientras hacemos esta pausa las recomendaciones, por ejemplo, qué tan crítico es volver a cargar las baterías de forma rápida para que no se sulfaten, por ejemplo? Es muy pertinente la pregunta, Roberto. Es bastante importante que la batería siempre esté cargada. Las baterías de las que estamos hablando, las baterías estacionarias, las baterías de subestación o de UPS, son baterías, se llaman de stand-by o de respaldo y estacionarias, significando con esto que son baterías que deben de estar siempre cargadas, siempre bajo flotación. El hecho de que una batería no esté totalmente cargada y que no esté siendo cargada al voltaje nominal que debe ser cargada, va a hacer que la batería se empiece a generar o a desarrollar un modo de falla que se llama sulfatación. La sulfatación es la formación de unos cristales, especialmente en el ácido plomo. El electrolito se empieza a cristalizar. Yo lo comparo siempre para hacer una referencia rápida, como cuando tenemos miel que se deja almacenada durante mucho tiempo, vemos que se empieza a cristalizar y típicamente lo que hacemos es calentar un poco esa miel para que se derritan esos cristales nuevamente y vuelva la miel a su estado líquido. En la batería sucede lo mismo, el electrolito se empieza a cristalizar, se empiezan a generar unos cristales de sulfato y si se deja mucho tiempo en esa condición, esos cristales ya no son reversibles. Si se hace un proceso de carga rápido, o sea, lo más pronto posible después de finalizar la prueba, o si la batería se mantiene con el voltaje de flotación recomendado por el fabricante, esos cristales se van a reversar, se van a diluir nuevamente y no se va a generar ningún daño en la capacidad de la batería. Si se deja mucho tiempo sin ese voltaje de flotación, esos cristales se solidifican y ya no hacen parte del material activo que mencionaba anteriormente, que es el que realmente da capacidad a la batería, y perdemos entonces capacidad en la batería. Es muy importante volverlas a cargar lo más pronto posible una vez se ha finalizado la prueba. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos con muy poquito tiempo ya porque estamos
alcanzando la hora y creo que falta una parte bien importante de tu presentación, así que Karen, ya tenemos resultados para poner a disposición de la gente. Así es, Roberto. Y bueno, sí, muchos también tienen razón, no hay opción de varias o todas, lo que me están también comentando por el chat, pero rápidamente vamos a compartir. La primera opción, 35%, que es inspección básica de voltaje, densidad, temperatura. La segunda, un 14%. La tercera, prueba de capacidad y otras, un 34%. Y la última de ninguna es un 17%. Y a esto le sumamos algunas personas que nos han comentado que todas y que las dos primeras. Entonces, Claro, con sí, sí. esto, Exactamente. La última opción de pruebas de capacidad y otras debería incluir también a los que hacen todas las pruebas, obviamente, a las dos anteriores, pero está bien y es interesante el resultado. Significa que, bueno, mucha gente le presta mucha atención a los bancos de baterías y tal vez algunos de los que no están haciendo mediciones, directamente gente que está de repente participando porque es parte del cuerpo docente de una universidad o estudiantes que también son bienvenidos a estos webinars. Así que bueno, sigamos, Volney, y bueno, gracias Karen, gracias a toda la gente que participó. Perfecto, muchas gracias Roberto. Muy interesante la encuesta. Algo que le adiciono ahí a los números es que veo que el 77% de la audiencia lo contestó. Eso son casi 800 personas que nos contestaron la encuesta y pues es bastante significativo la información, o sea, representa bastante las Sí, respuestas que nos dieron. y también tenemos muchísima gente enviando consultas al chat que no creo que van a ser respondidas en no más de 15 o 20 preguntas. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo, pero vamos a responder también a posteriori vía mail. Ok, vamos Adelante, a Volney, tratar de y agilizar. gracias. Gracias. Entonces, pasamos a los aspectos prácticos de una prueba. O sea, ya mencionamos todo lo que representa o todas las recomendaciones de la norma, ya hablamos las diferentes dificultades que tenemos durante la prueba y adentrémonos un poco más a esos aspectos prácticos. Cuando vamos a hacer la prueba, ¿con qué nos vamos a encontrar? Entonces, pues ya sabemos qué es lo que necesitamos. Necesitamos hacer una preparación completa y para esto necesitamos la tabla de descargas del fabricante, necesitamos la temperatura del banco y necesitamos las herramientas. Vamos a necesitar un banco de descarga, también necesitamos un plan de respaldo. Aquí vemos cómo son las conexiones, es un concepto bastante básico, es un banco de resistencias, en realidad un equipo para prueba de descargas de batería es nada más que un banco de resistencias DDC. Y en este caso, pues lo que se necesita tener en cuenta es que haya unas conexiones bastante apropiadas para poder circular la corriente de prueba. Tenemos que tener en cuenta la longitud de los cables que vamos a utilizar y que esos cables no nos vayan a ser parte de, no vayan a agregar una resistencia adicional a la corriente. Tenemos que tener en cuenta la temperatura de la sala, tenemos que tener en cuenta si vamos a tener que hacer un bypass o un reemplazo, no un reemplazo, sino un retiro de una celda durante la prueba. Y aquí vemos un accesorio que se puede utilizar para medir los voltajes de cada celda. Esto sería una forma de medir el voltaje de cada celda durante toda la prueba. Ahí ya esto es una foto más real de cómo se ve una instalación o una prueba. Aquí tenemos en la parte inferior el banco de descarga y tenemos todos los elementos para medir las descarga o los voltajes de cada una de las celdas. Aquí tenemos los cables de corriente, que en este caso no era una corriente mayor a 100 amperios y entonces no había necesidad de cables tan grandes ni estábamos con el banco fuera de la sala. Puede haber condiciones o situaciones en las que la batería, el banco de descarga va a estar fuera de la sala por tema de temperatura.
Hay situaciones en las que un solo banco de descarga no nos va a servir, entonces aquí podemos tener un arreglo de más bancos de descargas, básicamente más resistencia o más carga en paralelo, conectada en paralelo a la batería. Aquí tenemos el caso de la batería y tenemos entonces que hay 1, 2, 3, 4 bancos aquí en este caso para poder descargar esta batería. Esto es cuando necesitamos corrientes mayores a lo que el banco de descarga que tenemos nos puede brindar. En este caso, una de las cuestiones que pueden ser difíciles durante la prueba o que hay que tener en cuenta es la conexión a los terminales de la batería. Si nos concentramos en el terminal donde debemos conectar todos estos 4 cables, ya que son 4 bancos conectados en paralelo, entonces vamos a tener 4 conductores por cada lado de la batería. Se nos va de pronto a complicar, no vamos a tener una buena área de conexión, entonces debemos asegurarnos que eso está considerado antes de hacer la prueba y si tenemos esas condiciones. Aquí tenemos otro ejemplo, esto es una instalación típica en la que ya eso lo tienen considerado y es muy fácil llegar a conectarse aquí con los 4 bancos, inclusive vemos que ya tienen las perforaciones aquí para poder conectarnos fácilmente. En el tema de que la batería no va a estar disponible durante la prueba, hay que considerar si vamos a tener la carga totalmente desconectada. Esto a veces es un lujo que no se pueden dar algunas instalaciones. La carga nunca puede estar sin respaldo y en este caso entonces se vuelve un poco más difícil la prueba en el aspecto logístico. Tenemos que pensar en un banco de respaldo si es que la misma instalación no tiene un banco de respaldo ya instalado, no está considerado. Entonces hay que considerar tener un banco de respaldo o simplemente dejar la carga conectada al cargador, corriendo el riesgo de que haya una falla y no haya forma de soportar la carga. Lo otro que es muy importante tener en cuenta es que el cargador debe estar en muy buenas condiciones. El cargador a veces lo he visto y me lo han comentado clientes nuestros que hacen la prueba muy exitosa de la batería y resulta que el cargador no se preocuparon por el cargador y cuando fueron a energizar nuevamente la batería para ponerla en carga, el cargador no funcionó. Entonces, esto también implica hacer un mantenimiento en el cargador y tener todas las previsiones listas en cuanto a la prueba. Para los bancos de respaldo, pues puede ser algo muy sencillo como esto. Es un banco, digamos que muy casero, hecho con baterías inclusive de carro. No se trata de que sea un banco que va a estar instalado permanentemente. Se puede hacer una instalación bastante sencilla y económica. En este caso, por lo menos esta empresa tiene ya instalado el switch, el seccionador con el que se va a hacer el traslado de carga al banco de respaldo mientras se hace la prueba en el otro banco. Entonces, esta es una solución bastante práctica. Hay otra solución un poco más elaborada, pero sigue siendo de pronto una solución hecha en casa, una solución casera, muy buena. Es un vehículo en el que se instala también un banco muy sencillo, sin muchas especificaciones, y que tiene instalado su propio cargador y en este caso, pues en este sería el banco de descarga que ellos utilizan para hacer la prueba. Aquí vemos que hay un tablero donde se hace también el traslado de carga. Es una solución bastante práctica y pues no tiene nada que ver con la presentación, pero al ver la solución que ellos implementaron, me acordé del carro de los cazafantasmas, aquí como para ponerle una pausa y de pronto arrancarles alguna sonrisa por ahí. La otra solución, pues es una solución un poco más profesional, son cosas que también he visto con algunos clientes, es un tráiler en el que al abrir las puertas traseras de ese tráiler, pues vamos a ver que hay inclusive 2 bancos instalados, hay un banco de 125 y hay uno de 48 voltios y al fondo tenemos los cargadores de cada uno de estos bancos, tenemos los
paneles para hacer el traslado de carga y hay inclusive algunos tableros de protección también aquí, y en este caso pues tienen un banco de descarga conectado ahí disponible para la prueba. Es decir, esta es toda la herramienta para ellos hacer la prueba de descarga. Pasando al tema de la revisión de resultados y reportes, ya con esto estoy finalizando, me quedan unas pocas diapositivas. Básicamente el resultado o el reporte debe estar muy bien documentado. Debemos tener la información del sitio, la información de la batería, muy importante la fecha de instalación. ¿Por qué? Porque con eso sabemos si la batería debe de estar en ese resultado que nos está dando o si de pronto se está deteriorando o a lo mejor está en muy buenas condiciones. La temperatura de la batería es crítica para poder hacer la corrección. También es muy importante que el reporte nos muestre cuál es el método de cálculo de capacidad que se utilizó. Recuerden que hay dos, el de ajuste de tiempo y ajuste de corriente, y que se esté utilizando la corrección por temperatura como debe ser para poder comparar con resultados anteriores. Todo debe estar a la misma referencia. Y pues el reporte debe tener un registro gráfico del voltaje, las tensiones de flotación, de circuito abierto, los voltajes de cada una de las celdas, si es que tuvimos la oportunidad de hacerlo de forma continua. Y si hubo pausas dentro de la prueba, es muy importante que eso esté indicado. Aquí vemos un reporte, unas imágenes de un reporte. No me voy a detener en este caso a esto por interés de tiempo. Aquí vemos que durante el ensayo, por ejemplo, hubo una pausa. Aquí vemos cómo el voltaje se recupera y luego se inicia la prueba nuevamente y ya la prueba, el voltaje empieza a un nivel más alto. Esto yo siempre lo relaciono, hagan de cuenta que están corriendo una maratón y descansan, ustedes paran a descansar. ¿Qué están haciendo? Están tomando ventaja sobre los demás. ¿Por qué? Pueden que en el tiempo se estén retrasando, pero finalmente van a recuperar energía y se van a dar un resultado que no es real. Eso sucede con la batería. Y en este caso es donde la pausa no debe ser mayor a 6 minutos. El reporte, por lo tanto, debe demostrar cuánto fue la duración de la pausa y que no haya más de una pausa durante la prueba. Respecto a las celdas individuales, al voltaje individual, al voltaje de cada una de las celdas, pues la idea es que se monitoree para poder determinar si hay que retirar una celda de la prueba. En la norma nos indica que si la prueba ya está alrededor del 90% de su ejecución, no hay necesidad de detener la prueba, pero si estamos en inferior a eso, pues debemos considerar el reemplazo el retiro de esa celda, o se debe considerar parar la prueba y realizarla en otra oportunidad cuando se tenga mayor preparación para la prueba. Una medición individual se va a ver así, nos va a mostrar los voltajes de inicio, los voltajes de flotación y el voltaje de finalización de cada una de las celdas. O también podemos ver la curva de descarga de cada una de las celdas. Esto ya nos indica cuáles son las baterías que están con un deterioro, y de pronto si la capacidad está en muy buen nivel todavía, pero vemos que ya se empieza a presentar algún deterioro en las celdas, podemos tomar acciones sobre esas celdas, podemos hacer un mantenimiento más detallado o se puede hacer reemplazo de esas celdas y con eso extender y mejorar la vida de la batería. Ya como resumen y antes de darle la palabra a Roberto, pues es muy importante tener en cuenta que la prueba de descarga de la batería es el único método probado para medir la capacidad de la batería. Ahora que veíamos la encuesta ahí, alrededor del 30%, un poco más, que de pronto no están haciendo ninguna prueba específica para este tema, y con las pruebas que están realizando se obtiene alguna información, pero no nos da en realidad toda
la información necesaria para saber cuándo es el momento en que la batería ya no está con la capacidad que se espera. Es una prueba que demanda tiempo y recursos y es una prueba que puede llegar a salir muy costosa si no se tienen las herramientas y si no se tiene la preparación adecuada. Toda esta información está referenciada o pues está indicada en las normas de la IEEE o de la ISE. Es muy importante referirse a ellas para tener un mayor entendimiento y una mayor claridad sobre la prueba. Y es también importante tener en cuenta que no es solo el resultado de la capacidad lo que nos interesa es toda esa información adicional que se recopila al momento de hacer la prueba, como son los voltajes individuales y hacer un análisis bien cuidadoso de ese resultado de la capacidad. Aquí también otro aspecto jocoso y es que en realidad las baterías no se trata de la edad de las baterías, se trata de cómo haya sido la operación y cómo haya sido el mantenimiento de esas baterías. No es la edad lo que importa, sino la condición en la que se haya mantenido esa batería. Roberto, con esto te doy paso. De pronto me tomé un poco más del tiempo necesario, pero creo que tenemos muy buena audiencia y nos están ayudando con la presencia. Excelente, excelente, Volney. Y bueno, me quedé pensando cuando mencionaste ahí la figura anterior del hombrecito que está haciendo ejercicio y de la edad. Me quedé pensando la foto que pusiste de los cazafantasmas. Eso me parece que viene de muchos años atrás, así que está revelando tu edad, Volney, ¿sí? No, simplemente Eso busqué viene de los algo ahí. 80, Volney, por favor. Hay muchos ingenieros jóvenes que no saben qué significa, así que después tenemos que explicar. Millennial, Roberto. Claro, claro, no, tenemos que poner imágenes más modernas. No, va en broma y la verdad que sí, es bueno que también compartamos un poco de humor en estas presentaciones y levantar un poco el ánimo en estos momentos que por ahí mucha gente está pasando mal. Y bueno, disfrutemos también de la tecnología que nos permite acercarnos a la gente, ¿sí? En el fondo somos todos un grupo de gente que está trabajando para que todo sea mejor. Algo que queremos mencionar en estos webinars del tipo académico, nosotros no nos centramos en los equipos, sino en la aplicación, y todo lo que habló el ingeniero Naranjo puede ser realizado con distintos tipos de tecnologías. Inclusive yo he visto gente trabajando con bancos de carga manuales, con resistencias, con electrodos puestos dentro de tachos con agua salada. No sé si has visto, Volney, estos tipos de descargas de bancos artesanales, digamos, que se pueden llegar a ver. Solo en fotos sepia, Roberto, no los he visto en vivo. Claro, bueno, pasa que Volney está viviendo mucho en el primer mundo, así que cuando nos visite un poco más por Sudamérica va a ver distintos tipos de cosas ingeniosas que yo he visto, por ejemplo, fabricados con relés, con contactores que se van entrando en forma secuencial, hasta directamente resistencias o descargas sobre tachos con agua Y, salada. ¿Sí? Y pues sí los obviamente los he conocido, Roberto. Y en ese aspecto es muy importante tener en cuenta que la norma nos pide hacer la prueba con corriente constante. Son muy específicos en eso. Inclusive la norma ISE habla de unos valores de variación. No recuerdo si se permite máximo el 5% de variación de corriente. Tendría de pronto que refrescar el concepto o el valor, pero es crítico que la corriente sea constante y quería hacer la anotación porque mencionas que definitivamente se trata de que hablemos del concepto y de las herramientas como tal, y como bien lo dices, puede ser cualquier herramienta, cualquier banco, pero lo que utilicen es muy importante que tenga la capacidad de manejar corriente constante, potencia constante, o que pueda simular el perfil de carga de la forma más correcta. Claro, claro. A ver, Volney, me cambié de micrófono, me avisan por acá que mi micrófono no se escuchaba muy bien, así que cambié a otro micrófono. Y sí, realmente lo que queremos hablar, me sacaste la palabra de la boca, es importante en estos equipos, por ejemplo, nosotros mencionamos sin hacer énfasis en una marca o en un modelo, sí que
cuando realicen las pruebas, las realicen según las normas, ¿sí? Y para eso se requiere tener ciertos mínimos requerimientos y obviamente cuando mayor sea la tecnología que dispongamos y el control sobre las pruebas, mucho mejor. Por ejemplo, lo que recomendamos nosotros es verificar que el equipo, como dijo el ingeniero Naranjo, disponga de plena potencia a distintos voltajes. Esto es, a medida que va discurriendo la prueba y que la energía interna de las baterías va decayendo, que no decaiga tampoco la corriente para que se mantenga siempre estable. También que ese banco de baterías o banco de descarga resistivo tenga la potencia suficiente, si no va a ser una prueba demasiado larga y no se va a adaptar a lo que exigen las normas o a lo que exige el fabricante en su tabla de datos. Nosotros recomendamos, por ejemplo, tener unos 15 kilowatts, que es lo que tienen los equipos típicos de Megger. También que disponga un voltaje máximo. Nosotros tenemos las opciones de ofrecer 300 o 500 volts, ya que es lo que cubre la mayoría de los bancos de baterías, ¿no es cierto? Típicamente hasta 480 volts. En cuanto a corriente, se disponen típicamente también de 2 o 3 modelos, con una corriente máxima de 110 o 220 amperes. Esto lo podemos amplificar, después vamos a ver, con unas cargas opcionales. También es muy importante que contemos con un software de control y registro. Antiguamente, obviamente, se tomaba dato a mano con una planilla. Lo podemos seguir haciendo, pero si tenemos el software adecuado, vamos a poder hacer un seguimiento, visualizar cómo va la curva de descarga, si alguna de las celdas en forma individual se dispara, y poder quizás parar a tiempo una prueba. Finalmente, estos equipos son compatibles con unos monitores de tensión que vamos a ver más adelante. Le comentaba de las cargas auxiliares. ¿Qué pasa? Cuando el banco de descarga, que es lo que mencionamos en la imagen anterior, que es el equipo principal, no da con la suficiente corriente, contamos con estos bancos fijos de descarga, que son bancos resistivos fijos. En este caso van a trabajar en combinación con el banco principal, ¿sí? Y es importante que definamos también el voltaje, que sea compatible con la prueba, ¿sí? También el voltaje y la corriente. En este caso nosotros disponemos de 28 volt, que son por ahí para bancos no solamente de menor potencia, sino también a veces se usan en telecomunicaciones, se usan bancos de mucha potencia, pero a baja tensión. Sí, vemos la siguiente imagen, cómo se conectan estos bancos, como se puede ver en la imagen de la izquierda. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el caso de que utilizamos inclusive la carga propia de la instalación a la cual está conectado el banco de baterías. ¿Eso qué significa? El equipo de descarga, si es el caso del equipo de Megger, que es automatizado y que dispone de muchas ventajas tecnológicas, no es un impedimento tener conectado el resto de la instalación. Eso es una pregunta que tenemos muy recurrente. Volney, te comento en las preguntas del panel. Si hay que desconectar el cargador y la carga, obviamente el cargador tenemos que desconectarlo, si no nunca terminaríamos de hacer la prueba. Sería como, hay un chiste que es como, dice, tomar sopa bajo la lluvia, nunca se va a terminar. Es Entonces, correcto, Roberto. el cargador o el inversor, pero la carga, sí. Sí, sí, Roberto, y en este caso es muy importante tener en cuenta los problemas o los inconvenientes que podemos llegar a tener. Si, por ejemplo, tenemos que retirar una celda del banco, pues en ese caso vamos a interrumpir el flujo de corriente hacia la instalación. O el otro aspecto es que si el equipo de prueba se detiene, en realidad no significa que la prueba se detuvo porque el banco se sigue descargando. Entonces, tiene unas complicaciones o tiene algunos elementos a considerar durante la logística, para la logística de la prueba. Y lo otro es que se puede llegar a quedar sin servicio. En caso de que haya una falla en el sistema y la batería deba entregar energía, pues entonces va a digamos que a interrumpir la prueba, nos va a complicar mucho la prueba. Correcto, correcto. Sí, de eso, inclusive muchas de las preguntas del panel que estuve viendo se refieren a eso, lo vamos a ir contestando. Pero lo que quería terminar de mencionar, y esto es un poco más específico del equipo de prueba,
ya no tanto la aplicación, sino una característica especial del equipo. Fíjense la imagen de la izquierda, hay un accesorio que es una pinza amperométrica, una pinza transformadora. En este caso el equipo, además de medir la corriente que está descargando, no se confía en esa corriente, sino que lo que hace es relevar la corriente total del banco, en la cual está considerada tanto la corriente de descarga resistiva dentro del banco como la corriente que fluye al resto de la instalación. Supongamos, por ejemplo, que están encendidas las luminarias de la industria o del lugar donde está conectado el banco. Eso significa que el equipo, cuando haga la prueba, va a considerar el total de la corriente y esa descarga adicional que va hacia el resto de la instalación no va a ser un problema, sino al contrario, va a ser considerado como una carga más que va a ayudar a completar el banco. Obviamente, el equipo automatizado la va a considerar y se va a autorregular para que, supongamos, si entra en servicio una iluminación o cualquier carga dentro de la instalación eléctrica, el banco automáticamente disminuye la carga resistiva para que se compense y se mantenga siempre estable. Dicho esto, en la imagen de la derecha se pueden ver conectados los equipos TXL, que son cargas adicionales, que en este caso son cargas fijas. También se utiliza la pinza con el mismo concepto como si fuera la descarga de la instalación. Y hay un cable adicional que es del control de parada o desconexión de los bancos. Entonces estamos viendo también la combinación, podemos hacerla si queremos tener mayor corriente, utilizar dos descargadores automatizados y dos, obviamente, o más descargadores fijos. Utilizando las pinzas accesorias, vamos a medir el 100% de la descarga y vamos a poder nivelar a la corriente deseada lo que le indiquemos al descargador automático. Ok. En la próxima imagen acá estamos viendo lo que son los monitores de voltaje que mencionó el ingeniero Naranjo. Son voltímetros en realidad que se van a colocar en cada una de las celdas. Y esto es importante porque tal como lo pide la norma, nosotros tenemos que realizar al menos 3 monitoreos del nivel de tensión para detectar si alguna de las celdas se está descargando en forma prematura. Con este sistema de monitor de voltaje vamos a monitorear muy fácilmente, directamente en la pantalla de la computadora o la pantalla del equipo, todas las celdas y a todo momento. Si se fijan en este esquema de conexión, lo que vamos a precisar va a ser la cantidad de sensores que precisamos de voltaje, va a ser la cantidad N más 1. O sea, si tenemos 60 baterías o 60 celdas, vamos a precisar 61 monitores de tensión, porque en el primer caso, por ejemplo, vamos a conectar solamente un solo monitor, pero en la última de las baterías van dos monitores para positivo y negativo. Como se ve en este esquema, nosotros tenemos una tensión máxima, que es lo que va a admitir el descargador de 300 volts, ¿sí? Entonces podemos tener hasta 2 entradas, hasta 2 kits conectados al descargador, pero en el caso que tengamos mayor tensión del orden de 500 volts, vamos a utilizar estos optoacopladores que van a proteger al equipo, al descargador, de excesos de tensión. Le cuento también, estos optoacopladores también se han utilizado en un momento en los que son lugares donde hay mucha interferencia. Ha habido un caso, por ejemplo, recuerdo en Brasil, que había una estación de petrolera marítima, que claro, no tenía puesta a tierra, entonces había mucho ruido, mucha interferencia, entonces también se requirió el uso de los optoacopladores. Y finalmente tenemos también el caso de la conexión a una PC. ¿Qué quiere decir esto? Que los monitores de tensión también se pueden utilizar en forma independiente del descargador de baterías. Por ejemplo, si la descarga se hace a través de la instalación o de otro sistema de descarga, utilizamos la computadora que tiene un software y también vamos a utilizar los optoacopladores, en este caso para proteger hasta un nivel de 600 volts. O sea, en caso de utilizar con batería, con computadora y optoacopladores podemos hacer una conexión en bancos de baterías de hasta 600 volts. Finalmente, comentar rápidamente, sabemos que muchos usuarios tienen o han tenido inconveniente en conectar estos monitores de tensión, por lo cual en medio se han desarrollado estos accesorios, como estas pinzas y cables de tensión que permiten conectar a baterías de disposición tanto horizontal como vertical. Los cables de conexión tipo anillo o tipo oreja, como les llaman algunos, en métrica 8,
que inclusive se pueden dejar permanentes, se pueden atornillar y dejar permanente para conectar solamente en el momento del registro. Así que bueno, estos son los accesorios que tenemos. También este adminículo que es roscado, ¿sí? Que permite asegurar firmemente al borne de la batería y hacer la medición durante todo el momento que se hace la descarga. Bien, Karen, creo que tenemos algún comentario sobre los próximos webinars. Sí, gracias, Roberto. De hecho, esa diapositiva fue de la semana pasada, entonces les comento que el próximo martes lo que vamos a tener es el taller virtual de usuarios Delta 4000 Tracks de TDX, de cómo realizar las pruebas de banda corta de DFR. Entonces, si visitan nuestra página es csa.megger.com/webinars. Ahí pueden ya inscribirse, solamente tienen que darle doble clic en el título y este los lleva a la página de inscripción. Y también vamos a estar enviando una invitación sobre este taller virtual muy interesante. Vamos a tener la participación del ingeniero Raidel Coa. Y como panelista vamos a tener al gerente de producción de la fábrica de acá de Valley Forge, a Ken Petrov. Entonces, no se lo pierdan, va a ser muy interesante. Y bueno, también les quiero comentar antes de dar paso, yo sé que ya nos extendimos un poco, que nos acompañen también a ver las grabaciones de los webinars. Este lo pueden encontrar también en la parte de la página, en la parte inferior, viene un enlace de donde pueden visitar esta página. Y muy bien, pues entonces ahora sí vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Como lo dijiste, Roberto, Okay. vamos a revisar unas preguntas que se hicieron la semana pasada. Entonces, vamos a empezar con estas y luego nos vamos a pasar a las de esta sesión. ¿Okay? Entonces, como bien lo dijiste, tenemos muchísima gente, casi 1000 participantes. Muchas gracias. Entonces, obviamente no tenemos tiempo de contestar tantísimas preguntas, pero ustedes van a recibir un PDF. Cuando estas preguntas se logren contestar, lo van a recibir a través de su representante local. Entonces, estén pendientes a ese correo. Bien, la primera pregunta, Roberto, es para ti. A ver. Y esta dice, ¿una batería VRLA es la que se conoce como sellada? Sí, sí, efectivamente, es la batería que se conoce como sellada. Obviamente ninguna batería puede ser 100% sellada porque sería un riesgo, ya que por presiones internas podría llegar a estallar. Así que, si bien son herméticas, tienen estas válvulas, son las reguladas por válvulas que permiten liberar un exceso de presión. Ok, Karen. Gracias, excelente. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuál sería el tiempo de vida útil aproximadamente, ya que según la curva de vida sale de servicio al 80% de su capacidad? Bueno, sí, esa pregunta, a ver cómo la interpretamos. Según las normas, efectivamente, después del 80% de su capacidad, termina su vida útil y es recomendable imperioso hacer el reemplazo de la batería. Y ahí termina su vida útil, obviamente. ¿En cuánto tiempo? Bueno, eso depende obviamente del fabricante. Típicamente son del orden de los 15, 20 años. Y sí es importante que esa vida que está declarada por el fabricante se extienda a lo que pide el fabricante y quizás más, siempre y cuando se le haga el mantenimiento y el seguimiento, ¿no? Porque una batería, como vimos hasta ahora, es casi como un ser vivo que tiene su vida, su crecimiento y su muerte inclusive, si no se hace el mantenimiento adecuado. Así que sí, al 80% termina su vida útil y típicamente está en el orden de los 20 años si tuvo un buen mantenimiento. Adelante. Perfecto, gracias, Roberto. Ok, esta otra también es para ti, Roberto. Dice, ¿es correcto tener baterías de repuesto para un banco que ya se encuentra en operación? Sí, sí, por supuesto. Sí, siempre tenemos que tener baterías de repuesto. De hecho, la mayoría de las compañías lo tienen. Adelante. Excelente, Y a perfecto. eso,
A eso adicionaría yo, Roberto, que cuando se tienen esas baterías de repuesto, estas baterías siempre también tienen un cargador asociado y estas baterías siempre están en flotación. Es muy importante que Claro. o que estén en flotación o que por lo menos se haga una carga de refresco que está indicada en los manuales de las baterías para que esas baterías mantengan su capacidad y mantengan su vida útil. Yo les quiero comentar algo que es muy importante, ¿sí? Eh, Ustedes cuando entran en una sala, imaginemos un ingeniero que es contratado a una compañía y encuentra un banco de baterías, abre una puerta, encuentra un banco de baterías. Estén 100% seguros que ese banco de batería está respaldando algo que es muy importante y que no tiene que fallar. Por lo tanto, las baterías no son un tema menor, es el alma que respalda de repente una subestación y una falla podría ser catastrófica en ese banco de baterías. Así que todo respaldo adicional, redundante que haya, es bienvenido porque atrás de un banco de baterías hay cosas siempre muy, muy importantes, como niveles de control de alarmas, actuación de interruptores, todas las cosas que no pueden fallar. Bien, bueno, gracias a ambos. Ahora esta pregunta es para ti, Volny. Esta dice así: la capacidad operativa o rated capacity no tiene en cuenta el tipo de carga. Creo que no es lo mismo una carga en flotación que profunda. No, la capacidad es independiente de eso, no, la capacidad no va a ser mayor o menor de si se utiliza una carga de profundidad o una carga de flotación, pero lo que sí es muy importante es que esa capacidad se va a deteriorar si la batería no se carga a los niveles adecuados. Eh, Siempre, para la mayoría de las respuestas en las baterías, nos debemos referir al manual del fabricante de la batería. En ese manual nos va a indicar cuál es el voltaje por cada celda para flotación, para igualación o carga de profundidad, dependiendo de dónde estemos, en qué país estemos, lo llamamos diferente. Inclusive también, como lo mencionaba hace poco, hay referencia o hay valores para cargas de refresco y de pronto en algunos casos para cargas, de otros tipos de cargas. El manual siempre va a estar nutrido de esa información y es muy importante referirnos a eso. Excelente, gracias, Volny. Ok, esta siguiente también es para ti y dice: ¿baterías abiertas o baterías selladas? ¿Cuál es la más recomendable para el uso en subestaciones eléctricas de potencia? Ahí depende de cuáles sean nuestras condiciones, cuáles sean los planes de mantenimiento y cuáles sean las intenciones de mantenimiento que se tengan. Una batería abierta, una batería ventilada demanda mayor cantidad de mantenimiento. Por eso las baterías, las BRLA, se clasifican o se llaman selladas, que no lo son, y también se les intentó llamar o se les da la clasificación de libres de mantenimiento, pensando en el hecho de que no hay forma de reponerles el líquido, el electrolito o el agua. Pero esto no significa que no haya que hacerles mantenimiento, significa que hay que por el contrario, como no se puede ver hacia adentro de la celda, no sabemos si se está deteriorando. Los modos de falla se van manifestando de forma visual, los podemos determinar de forma visual a veces, la mayoría de las veces, y en las baterías selladas no podemos ver eso. Entonces, si tenemos de pronto unas condiciones de sala muy buenas en las que la temperatura no va a ser significativa, que de pronto tiene un control de temperatura, en este caso esas baterías selladas pueden ser una buena opción. Sin embargo, para esto hay unas normas, como lo mencionaba, la 485 y la 484 nos hablan de la instalación de estos dos tipos de batería y es muy importante tener en cuenta otros aspectos que pues, no estamos mencionando aquí. Depende de nuestra aplicación y depende de las características de mantenimiento que queramos manejar. Bien, gracias. Ok, esta siguiente es también para ti, Volny, y dice:
Tengo entendido que previo a la prueba son mínimo 72 horas en ecualización y una noche de flotación antes de iniciar la prueba. Eh, mm, Definitivamente hay que considerar unos tiempos, pero no son esos. Hay que ecualizar la batería. Ecualizar la batería va a demandar o va a requerir un tiempo. Ese tiempo de ecualización en realidad va a depender del estado en el que estaba la batería, el estado de carga en el que estaba la batería al momento de iniciar la ecualización, va a depender de los ajustes del cargador y va a depender del tiempo con el que requiere la batería para completar eso. Típicamente puede llegar a ser de 2 días, a veces puede llegar a ser ese proceso, dependiendo también del tamaño de la batería. Y las 72 horas son a partir del momento en que se finaliza la igualación. ¿Para qué son estas 72 horas? Un proceso de ecualización o de igualación o de una carga de profundidad representa una actividad química, una actividad térmica bastante, digamos que agitada dentro de la batería. Lo que se necesita para la prueba es que la batería esté en equilibrio, que ya no haya reacción química, que la batería no esté sobrecargada, que la batería esté con una temperatura estable. El proceso de carga incrementa la temperatura dentro de la batería. Entonces, estas 72 horas son con el propósito de lograr un equilibrio químico, eléctrico y térmico, digámoslo así, dentro de la batería. Entonces, además de las 72 horas, hay que tener en cuenta el tiempo que se puede llegar a demorar la ecualización. Sigue, Karen. Excelente, muchas gracias. Bueno, con la siguiente pasamos a ti, Roberto, y esta dice, ¿le puede afectar al equipo de prueba la inducción o que la fuente de alimentación no sea estable? Bueno, todo depende del nivel de ese ruido o inducción. En principio, si hay variación de voltaje en la alimentación, no debería afectar. El equipo se alimenta en un rango entre 100 y 240 volts, así que una variación de la tensión de alimentación del equipo no debería afectar. Y en cuanto a inducción, sí hemos visto este caso extremo, ¿no? De una planta offshore, de una planta petrolera marítima que no tenía ninguna puesta a tierra y había mucho ruido. En ese caso podría llegar a afectar, pero se soluciona simplemente con los optocopladores. Así que es simplemente poner estos optocopladores y ya el problema está solucionado. Así que no hemos visto otro problema de este tipo. Roberto y Karen, si me permiten, ahí quiero agregar un aspecto técnico del equipo. En el caso nuestro, por lo menos, es que el equipo, además de, el equipo para poder operar debe ser alimentado con AC, pero también tiene la posibilidad de ser alimentado con DC, es decir, se puede alimentar del mismo banco y el consumo del equipo es muy pequeño. O si tenemos otro banco de baterías, digamos que hay casos en los que no se tiene disponibilidad de AC o porque vamos a depender de un generador, se puede conectar a una fuente de DC y operaría sin ningún problema y sin ninguna adaptación, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a ambos. Ok, esta siguiente es para ti, Bonnie, y dice, si por favor nos puedes ayudar a diferenciar, ¿cuál es a decir cuál es la diferencia en los usos específicos de bancos de baterías de placa plana y los bancos de baterías de placa tubular? En ese aspecto no me siento en capacidad de responder con mucho detalle. Entiendo que las baterías de capa tubular tienen mejor desempeño y tienen mayor duración, pero en realidad es una pregunta que de pronto es más específica para un fabricante de baterías. Si me permitís, en cuanto a una experiencia que he tenido, las placas tubulares, lo que entiendo, tienen una mayor capacidad de respuesta, ¿sí? En cuanto a una salida rápida de corriente. Pero bueno, no sé si aplica para todas las fabricantes, ¿sí? Es algunas fabricantes en particular. Okay. Gracias, importante entonces mencionar eso. Bonnie, esta siguiente es también para ti y dice, ¿las baterías de plomo ácido deberían estar en un cuarto climatizado?
Preferiblemente sí, es bastante importante, como lo mencionaba al principio, esas tablas de desempeño, esas tablas de descarga que el fabricante nos da, inclusive en una placa de una batería que mostré, cuando estaba hablando de la capacidad nominal, ahí nos indica la temperatura de referencia. Las baterías siempre están referenciadas a una temperatura, típicamente son 25 o 20 grados centígrados, y hay dos aspectos muy importantes. Uno es que la prueba de capacidad solo va a ser acorde con esa tabla si la batería está a esa temperatura, y por eso es que debemos utilizar factores de corrección. Pero otro aspecto mucho más importante y más crítico es el tema de la vida útil de la batería. Si la batería opera por un tiempo prolongado a una temperatura mayor, especialmente a una temperatura mayor de la temperatura de referencia, es decir, por ejemplo, si la batería está diseñada o está referenciada a 25 grados centígrados y la batería opera constantemente y por un tiempo prolongado a 35 grados, es decir, 10 grados sobre la temperatura de referencia, la regla o el cálculo que hay es que la vida útil de esa batería se reduce al 50%, es decir, una batería de 20 años que opera a 35 grados centígrados cuando debería operar a 25, ya no nos va a durar los 20 años, sino que nos va a durar 10 años. Es muy, muy importante tener unas condiciones de temperatura óptimas para la batería, y en ese caso es cuando también se decide si se requieren baterías selladas o baterías abiertas. Una batería sellada a una temperatura elevada va a sufrir mucho más. Como lo indicaba Roberto ahora, es una batería que de todos modos tiene una válvula para liberar gases de sobrepresión de gases, y eso significa que estamos perdiendo electrolito, y ese electrolito no tenemos la capacidad de recuperarlo. Entonces, si vamos a trabajar en un ambiente de temperatura elevada, es mucho mejor una batería abierta. Y ahí también depende de la temperatura de operación. Las baterías de níquel cadmio son mucho más resistentes a las condiciones adversas de temperatura. Entonces es bastante importante el tema de temperatura respecto a las baterías. Excelente, muchísimas gracias. Bien, esta siguiente pregunta es para ti, Roberto, y preguntan por una recomendación mientras el equipo está bajo prueba, y nos dan un ejemplo. Si, por ejemplo, están haciendo una prueba con una corriente de 100 amperes a 8 horas, estos 100 amperes no son constantes durante esas 8 horas y se tiende a bajar unos 10 amperios o más. ¿Qué recomienda? ¿Cambiar de equipo o de prueba? ¿O todos los equipos tienen ese mismo comportamiento? No, precisamente lo que estuvimos hablando y la recomendación de la norma es que la corriente tiene que ser precisamente constante para que sea válida. Por lo que estoy escuchando, parece que el equipo que están utilizando debe ser del tipo de resistencia fija, que al ser una resistencia fija, la corriente va cayendo, va decayendo a la medida que pierde potencia el banco. Así que si el equipo que está utilizando tiene la opción de cambiar, como en el caso del equipo nuestro, puede elegirse resistencia fija, corriente fija o potencia fija. Para cumplir con las normas y las pruebas que describió el ingeniero Naranjo, tiene que estar en corriente fija. Si el equipo de prueba, el banco que tienen, no tiene esa opción, recomiendo que lo cambie porque va a estar haciendo una prueba que no es válida, obviamente. Quería agregar algo rápidamente a lo que dijo Volney en cuanto a las baterías selladas, que es interesante destacar. A medida que va perdiendo el electrolito, imagínense que también la placa va quedando más desnuda, ¿sí? Con menos líquido también para autorrefrigerarse. Así que es un proceso que se retroalimenta. Por eso las baterías selladas, y como dijo el ingeniero Naranjo, van perdiendo electrolito, no se puede reponer, y realmente es un problema porque es irreversible el deterioro en este caso. Así que, bueno, ahí están las dos preguntas. Excelente, bien. Esta siguiente es para ti, Volny. Dice, el perfil de carga, ¿quién lo impone? ¿El fabricante o el cliente? Esto para la realización de la prueba.
El perfil de carga lo define el usuario de la batería, el donde va a estar instalada la batería. Cuando se hace la especificación, cuando se está haciendo el diseño de la subestación, en ese momento se determinan cuáles son todas las cargas que están instaladas en la batería, en la subestación, perdón, y se determina cómo va a ser la operación de esas cargas en determinados casos. Por ejemplo, en el caso de que haya una falla eléctrica, que haya una falta de suministro, en ese caso se considera que hay unas cargas, que va a haber un switcheo típico dentro de la subestación, que van a operar unos interruptores, que van a operar unos seccionadores, y todo eso va a demandar una corriente, y esa corriente pico pues va a estar ahí al inicio de la operación, y luego hay unas cargas constantes, hay otra clasificación que son las cargas momentáneas. Entonces, todo eso se determina en el momento de diseñar la subestación, y a partir de ahí es que se define la capacidad de la batería que se debe adquirir. Y cuando se va a donde el fabricante, o cuando se hacen los pliegos de cotización, de compra de la batería, se especifica todo esto. Entonces eso está en el diseño, en el cálculo de la subestación, y de ahí es de donde se debe sacar esa información. Excelente, gracias, Volny. Ok, esta siguiente es para ti, Roberto. Dice, cuando se realiza una prueba de rendimiento, el equipo de prueba Megger simula o realiza un consumo real para dar los resultados. Hace el consumo real, Karen. Sí, sí, sí. El equipo hace el consumo, son cargas resistivas, a diferencia de otros métodos indirectos, como por ejemplo el de prueba de impedancia, que lo que hace es una medición indirecta del estado de salud de la batería. En este caso estamos haciendo una descarga 100% real. Excelente, gracias. Ok, Volny, regresamos contigo. Las pruebas de servicio, ¿en qué condiciones se tienen que realizar en las baterías? Es una prueba que, para decirlo de la forma más directa, es una prueba de auditoría o una prueba sorpresa. Es llegar al cuarto de baterías, conectar el banco, programar el perfil de carga y hacer la prueba. No se debe hacer ningún tipo de mantenimiento, no se debe hacer ningún tipo de preparación en la batería. Todo esto porque es para simular una condición real de falla de suministro, y es para simular una operación completa de la batería. Entonces, ni siquiera se debe, por ejemplo, revisar las correas de interconexión, los puentes de interconexión entre las celdas, nada de eso, porque eso lo que nos va es a reflejar la condición real del banco. A no ser de que haya una situación muy crítica que definitivamente no nos permita ejecutar la prueba, es importante no hacer ninguna preparación, y con las condiciones iniciales casi que tal cual estén en ese momento. Excelente, gracias. Pues ya se nos empieza ahora sí a terminar el tiempo, ya casi vamos a las 2 horas. Vamos a dar paso a un par más y nos vamos a tener que despedir. Volny, esta siguiente es también para ti. ¿Cuándo no se recomienda realizar la prueba? Esto depende del estado del banco, de la impedancia medida de las celdas, ¿o qué es tu recomendación? Es muy importante la referencia que hacen en la pregunta a la prueba de impedancia. Eh, una filosofía o un criterio para el manejo de las pruebas de descarga que se puede tener en cuenta o que se puede practicar, es que no se haga la prueba con la periodicidad que se menciona en la norma. Eso es unas recomendaciones, esto no es una obligación, son simplemente recomendaciones para poder tener buenos resultados. Y una filosofía que hay, o un método, una práctica muy común que hay, es que se combinen las dos pruebas, que se combine la prueba de impedancia para determinar si la batería se está deteriorando, y una vez se haya determinado un incremento en la impedancia, esto está relacionado a un deterioro de la capacidad. Sin embargo, la prueba de impedancia no nos va a decir
cuánto es la capacidad. Entonces, se puede combinar la prueba de impedancia para ir determinando el deterioro, y en el momento en que la prueba de impedancia nos dé una alarma, en ese momento se realiza la prueba de capacidad. Entonces, esto nos ahorraría, digamos que todo el trabajo y toda la logística y todo lo que puede representar en costo y en tiempo y en recursos la prueba de descarga, para no hacerla cada 5 años, sino que la vamos a hacer justo en el momento en que la prueba de impedancia nos lo recomiende. Ahora, del otro lado, ¿cuándo no hacerla? Es cuando veamos que hay condiciones adversas en la batería, por ejemplo, que los contenedores, que las celdas o la jarra o el contenedor de la celda esté con deformación, alguna deformación mecánica, que tenga grietas, que veamos que hay mucho nivel de gas en la sala, condiciones que puedan ir en contra de la seguridad de los operarios del equipo de prueba, o condiciones que veamos que la batería definitivamente no va a pasar la prueba y que al finalizar la prueba seguramente vamos a quedar con una condición de una batería totalmente dañada que no va a poder ser conectada nuevamente al banco. Son más que todo consideraciones de seguridad y de operación para poder determinar si la prueba no se debe realizar. Excelente, muchísimas gracias, Bonnie. Bueno, pues vamos a dar una más y ya después nos vamos a tener que despedir. Esta última pregunta dice, ¿las pruebas de fábrica de las baterías plomo ventiladas pueden sustituir a las que son de puesta en marcha en campo? Sí, es muy válida, inclusive la norma lo recomienda. Algo a tener en cuenta aquí es que de pronto el aspecto de la prueba en fábrica no es muy común para las ventiladas, porque la vida útil de la batería comienza en el momento en que se le agrega el ácido a la batería. Entonces, lo que típicamente sucede es que las baterías se fabrican, pero no se les agrega el ácido y se despachan hacia el sitio. Cuando llegan al sitio, antes de hacer la instalación o en el momento de la instalación, parte del procedimiento de instalación es agregarles el ácido, y se dejan en flotación durante un tiempo o algunos meses, desde el momento en casi lo que he visto es que lo primero que se instala es la batería, y al momento en que ya estén listos para hacer las pruebas de comisionamiento de toda la subestación, en ese momento ya ha transcurrido un buen periodo de tiempo en el que la batería ya ha desarrollado toda su capacidad y se puede hacer la prueba de aceptación. Entonces, es típico que se haga casi siempre en sitio, pero para otros tipos de baterías como las selladas, la prueba en fábrica es totalmente aceptable, o si se hace en fábrica la de las ventiladas, pues también es aceptable. Perfecto, pues muchísimas gracias, Bonnie, y muchas gracias, Roberto, también, y obviamente a toda la audiencia, a todos los participantes. Bueno, ya tenemos entonces que despedirnos. Ahora, antes de concluir, les quiero comentar que vamos a lanzar una pequeña encuesta al final, solamente son 9 preguntas, y en esta también nos preguntan por sus datos, por si quieren recibir una copia de la presentación. Entonces, por favor, ayúdenos a contestarla. Y así también nos indican si ustedes quieren una copia de esta presentación, que estarán recibiéndola a través de su representante local. También los invitamos a que nos acompañen en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Meger CSA. Esto es en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Entonces, también los invito a que nos envíen sus fotos en campo para poderlas compartir con toda nuestra audiencia. Ya saben, tienen una cita el próximo martes con nosotros, y cualquier pregunta que tengan sobre estos webinars nos pueden enviar sus preguntas a csawebinars@meger.com. Con esto agradezco a Volny otra vez por excelente material, a Roberto también, y a todos les deseo una excelente tarde de jueves. Con esto yo me despido y no sé si tengas algo más que agregar, Volny y Roberto, adelante. Solo darles las gracias por todo el acompañamiento. Todavía tenemos una audiencia bastante nutrida y mil gracias.
Sí, por mi parte, aparte de agradecer la presencia de Volney Naranjo y la ayuda de Karen desde lo técnico, también, Karen, quisiera invitar a la gente que nos esté siguiendo para el webinar, el próximo webinar académico, ¿sí? Que siempre son los jueves. El próximo jueves 11 también vamos a hablar sobre lo que son sistemas de medición de puesta a tierras en subestaciones. Vamos a contar con la presencia del ingeniero Jorge Noé desde Perú, así que también los esperamos en esa sesión. Nuevamente, gracias a todos y Karen, dejo para vos las palabras finales. Sí, gracias, Roberto. Así es. Esta información la estaremos compartiendo en nuestras redes. Otra cosa también se me pasaba. Tenemos un grupo privado en Facebook sobre webinars. Entonces, si quieren recibir información rápida, solamente exclusiva acerca de nuestros webinars, nos pueden encontrar y formar parte de ese grupo privado. Esto es en Facebook. Entonces, con esto me despido. Ahora sí, otra vez gracias y saludos a todos. Y excelente tarde.